Nos duele oírlo, nos duele admitirlo, nos duele interiorizarlo, pero hay que ser conscientes de que Cuba no tiene ni va a tener en un buen tiempo a un líder como Milei, como Bukele o como otra persona que con características similares a los dos anteriormente mencionados esté capacitado para llevar a Cuba a un nivel de democracia, de prosperidad y libertad por el que soñamos desde hace 65 años. Para ilustrar esto que estoy diciendo, voy a leerles un breve fragmento, es breve, pero muy ilustrativo, que viene de un monólogo de un humorista, bueno, es algo más que un humorista. Les sugiero que lo busquen en internet, George Carlin, como digo, un humorista norteamericano, pero yo creo que más bien es un crítico de su época, un observador de su época, un cronista de su tiempo. Él murió hace unos años y es una persona con un humor negro bastante inteligente, muy duro, muy incisivo y que a veces soltaba verdades como látigos, como latigazos. Y en este caso, un monólogo que él hizo sobre los políticos y la opinión que estos les merecían, yo extraje un fragmento y más o menos lo adapté en algunas líneas a nuestra realidad, la realidad de Cuba, y espero que sirva para ilustrar lo que les quiero decir en este video. El fragmento dice así: políticos, todo el mundo se queja de los políticos. Todo el mundo dice que los políticos son porquería y apestan. Pero, ¿de dónde vienen los políticos? Ellos no cayeron del cielo. Ellos no atravesaron una membrana desde otra realidad. Vienen de padres de este país, de familias de este país, de hogares de este país, de universidades de este país. Y son elegidos o permitidos, en el caso de Cuba, por ciudadanos de este país. Esto es lo mejor que podemos hacer, amigos. Esto es lo que tenemos para ofrecer. Esto es lo que nuestro sistema produce. Basura adentro, basura afuera. Si tienes ciudadanos egoístas e ignorantes, tendrás líderes egoístas e ignorantes. Como han podido observar, él se refiere evidentemente a los políticos de Estados Unidos, al sistema político o a líderes políticos de los Estados Unidos con los que él coincidió en el tiempo. Pero esto es adaptable a la situación de Cuba. Durante 65 años el pueblo se ha convertido en una masa inerte, a veces carneril, muchas veces ignorante, todavía sigue siendo ignorante, y esto no es un término peyorativo, esto es simplemente una realidad. El cubano ignora cómo es vivir en libertad y por ende no se comporta como alguien que vive en libertad o realmente desea vivir en libertad. El concepto de libertad no lo interioriza lo suficiente como para incluso saliendo de Cuba se comporte como alguien que realmente vive en libertad. Entonces, ese es el pueblo que pide que surja un Milei o un Bukele o alguien capacitado, como digo, para llevar a Cuba a un nivel de prosperidad como nunca hemos visto. Pero la pregunta es, y volvemos al fragmento que les he leído antes, ¿cómo puede surgir un líder así con la materia prima que tenemos? ¿Cómo un pueblo egoísta, ignorante, apático en ocasiones, a ratos quizás cobarde, cómo puede un pueblo así hacer crecer o nacer entre sus filas un líder que pueda llevar a Cuba a un momento histórico que ansiamos, que esperamos, que deseamos y que tanto necesita el país? Es prácticamente imposible. De hecho, cuando ha surgido alguna que otra figura descollante con cierta calidad, pues los enemigos le han surgido por todas partes, unos ignorándolo, otros dándole la espalda, otros traicionándolo y algunos señalándolo como posible agente de la seguridad del Estado. ¿Puede surgir un líder así? ¿Tenemos el abono perfecto para que surja un Milei, para que surja un Bukele? ¿Por qué iba a surgir un Milei? ¿Por qué iba a surgir un Bukele? En el caso de que, o alguien más capacitado que ellos, porque Bukele también tiene sus luces y sus sombras. Milei tiene sus luces y sus sombras. Imaginemos que tenemos incluso la bendición de que surja alguien mejor que ellos dos juntos. Imaginen que tenemos esa bendición. Esa persona, ¿por qué se iba a arriesgar? Si lo que hay debajo de él es una masa que a la primera de cambio le va a abrir un hueco y lo va a dejar desplomarse y caerse.
¿Quién en su sano juicio se arriesgaría a ejercer de líder de una oposición que a día de hoy a mí me parece que realmente no existe en Cuba como tal? ¿Quién se arriesgaría a ser ese Milei de turno, ese Bukele de turno, si no hay nadie que lo respalde? Eso es el mejor de los casos, pero en mi opinión creo que no hay todavía una materia prima en Cuba, tal y como dice el fragmento que les leí, para que surja alguien con unas condiciones, unas capacidades y unas habilidades tales que diga, yo soy producto de esta sociedad. No, porque el producto de la sociedad que tenemos hoy en día, en muchísimos casos, deja mucho que desear. Y lo digo siendo cubano, amando mi tierra y deseando la libertad todos los días de mi vida. La libertad de mi pueblo, todos los días de mi vida. Hay que ser realista, hay que ser sincero. No se le piden peras al olmo para que nuestro pueblo, para que dentro de la fila de nuestro pueblo, evidentemente de los que disienten, no de los que apoyan al régimen y le lamen sus botas, dentro de la fila, dentro de los millones de los que disienten, para que surja alguien como deseamos tanto que surja, esos millones tienen que cambiar su mentalidad. Esos millones tienen que cambiar su proyección, no solamente ante la vida, sino ante sí mismos, como cubanos, como pueblo. Cuando ese cambio se dé, cuando esa transformación, cuando esa metamorfosis tenga lugar, es posible, es bastante posible, que entre las filas de los cubanos que piden a gritos ese líder, surja ese líder. No un caudillo, sino un líder. Alguien con conciencia de pueblo, alguien que sepa que el paso que va adelante no es para su beneficio personal, ni para su encumbramiento personal, ni para figurar en los libros de historia, sino para hacer por su pueblo lo mismo que él desearía para sí mismo: vivir libre, vivir próspero, vivir digno. Para que surja ese líder, primero tenemos que convertirnos en la materia prima adecuada para que ese nacimiento, para que ese parto histórico tenga lugar. Mientras tanto, mientras no seamos capaces de comportarnos como nación, incluso aunque no sea una nación mayoritaria, sino una parte de la Cuba isleña, mientras eso no suceda, olvide el tango y cante un bolero. Triste, sí. Realista, bueno, creo que también.